Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, vamos a hablar sobre este tema que pues está ahorita en todos lados, el tema que tiene mucho tiempo ya, las desapariciones en México. ¿Por qué nos sigue pasando? ¿No? O sea, no es solamente esto nos está pasando, es por qué nos sigue pasando y sin embargo no pasa nada. Está bien que se reconoce porque es el primer paso para hacer algo, para cambiar la situación. Pero en el fondo, o sea, para que las desapariciones dejen de ser el tema, el problema en ese país, pues hay que arreglar el tema de seguridad. Algo que a mí me duele mucho y me parece que es importante también traerlo es cuando solo hablamos de las víctimas que ya desaparecieron, pero no vemos el por qué. Mi nombre es Azucena Rojas y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes. Hoy tenemos aquí como invitada a la doctora Sandra Ley, así como también estamos con Beata Boina. En esta pues, últimas semanas ha recobrado importancia, al menos en la esfera pública, a través del tema de lo que se encontró en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Entonces, pues creo que la noticia ha sido muy fuerte, empezó el 5 de marzo, pero pues es un tema que ya obviamente tiene mucho tiempo atrás. Y Sandra, pues a mí me gustaría que nos ayudaras a entender de todo el tema de la estrategia de seguridad, del tema de seguridad en sí en nuestro país, en qué punto, qué importancia tiene el tema de las desapariciones en términos de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y si esto puede hacer, la noticia puede hacer que realmente cobre mayor importancia y podríamos a lo mejor encontrar un escenario más favorable para el tema de las víctimas que ya habíamos platicado, se había dejado muy de lado. Bueno, pues gracias Azucena, Beata, por la invitación para tener esta conversación hoy, que como bien dicen, no es solamente de este momento, sino que lo venimos arrastrando desde hace ya décadas. El fenómeno de desaparición es uno que justamente fue el que empezó a desatar las movilizaciones en el 2011, cuando colectivos de víctimas empezaron a formar en torno a este tema, familiares, padres y madres de familia marchando por el país. Y sin embargo, hoy otra vez nos encontramos con esta tragedia de manera muy clara y muy frente a nosotros, con este nivel de exterminio como el que hemos visto en las fotografías del rancho Izaguirre. En cuanto a lo que había planteado la administración actual, no necesariamente se habían enfocado en el tema de desapariciones. Inicialmente en el programa de los 100 días de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, veíamos sí referencias a temas que toca la diversificación del crimen organizado en cuanto a extorsión, en cuanto a la penetración a nivel social, como es el caso de Chihuahua, pero no lineamientos tan claramente establecidos en cuanto a desapariciones. El día de ayer la presidenta dio, bueno, una serie de iniciativas específicas en torno a este tema, que versan alrededor de 6 iniciativas específicas, más lineamientos específicos para el caso de Teuchitlán. Pero algo que bien han señalado varios colectivos de familiares de víctimas es que varias de las cosas que se enuncian el día de ayer son lineamientos que ya teníamos establecidos en la ley, que la gran desfortuna es que a pesar de que esto es un fenómeno creciente, no se habían implementado en términos reales, como la Comisión Nacional de Búsqueda está ahí, pero no ha sido fortalecida, con un liderazgo que ha sido cuestionado. Tenemos otros retos en cuanto a las bases de datos, que otra vez eso no es un tema particular de este momento. Tener la base única de información forense, la Plataforma Nacional de Identificación Humana, todos son elementos que, como bien se han señalado, efectivamente ya las tenemos establecidas,
pero no las hemos dotado de esa capacidad y de recursos, que esa es la historia de muchos de estos iniciativas en torno a temas de seguridad. Uno de los otros lineamientos que establece la presidenta es fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que surge desde finales del sexenio calderonista, principios del peñista, y sin embargo se quedó prácticamente vacía y sin recursos. Eso es algo que venimos arrastrando, ¿no? Ya de mucho tiempo, y sin embargo hoy regresamos a esa conversación. Entonces ahí es donde, por un lado, uno aplaude que finalmente podamos ver hacia allá, que a diferencia de lo que a lo mejor experimentamos en la administración pasada, donde era muy fácil desmentir este tipo de hallazgos, decir que a lo mejor eran montajes, se esté reconociendo, y eso hay que decirlo, es muy importante y es un quiebre con lo que habíamos visto anteriormente, pero tenemos que ir todavía más allá y tenemos que hacer que, si esto es real, se dote no solamente de capacidades, sino de recursos. De hecho, en la parte en donde estamos viendo ahora, estas declaraciones que hace la presidenta, no sabemos bien a bien estos procesos de fortalecimiento de la comisión, de búsqueda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de dónde van a salir esos recursos que han quedado básicamente desfondados ante la visión más hacia la militarización y el mayor gasto en términos de militarización. Pues ¿de dónde salen esos recursos? Eso es una incógnita que todavía queda, que supongo que siempre la pregunta en política pública. Muy bien por las iniciativas, pero ¿y cómo lo hacemos real? Sandra, estás mencionando que este tema de desapariciones pues llevamos arrastrando desde hace pues décadas básicamente, pero a ver si para nuestro público, para los que nos escuchan, nos puedes recordar un poco de qué tamaño de tragedia estamos hablando, porque son más de 160.000 desaparecidos, o sea, y cómo ha evolucionado eso a lo largo de los últimos sexenios, porque también pues hay sexenios más problemáticos al respecto. Y a raíz de eso también, si tú realmente ves que ese tema de Teuchitlán, porque conocemos de Veracruz también lugares parecidos de hace algunos años, otras situaciones parecidas, si este tema, este descubrimiento trágico, dramático de exterminio, como tú lo comentas incluso, puede realmente cambiar las dinámicas en cuanto a las desapariciones. O sea, las estadísticas y qué relevancia tiene lo que se descubrió. Sí, las desapariciones han ido en ascenso en general desde 2006 que empezamos a hablar de ellas. Uno de los retos que tenemos para dar datos firmes, Beata, y que a mí yo siempre he dicho y siempre lo platico en estas conversaciones, es que a mí algo que me llama mucho la atención en este fenómeno es la falta de transparencia que tenemos y la falta de incentivos que hemos tenido que han habido desde el gobierno para transparentar los números de desapariciones, porque tenemos distintos tipos de desapariciones en el país, y esa es la parte que no hemos asimilado y de las cuales no nos hemos hecho cargo. Cuando empezaron los primeros números sobre desapariciones en México, fue pues en gran medida porque se filtraron bases de datos, y entonces ahí, desde la Procuraduría en ese entonces. Y desde ahí entonces una de las cosas de la que nos dimos cuenta fue que en México coexisten distintos tipos de desapariciones. Tenemos una desaparición que obedece a dinámicas del crimen organizado, otro fenómeno de desaparición en donde las fuerzas del orden claramente son parte, ¿no? Desaparición forzada. Tenemos desapariciones que están asociados con problemas de salud mental, otros problemas de desaparición con problemas de adicciones y otros problemas de desaparición con problemas familiares. Y eso requeriría, Beata, una política pública distinta, ¿no? Porque entonces necesito atender las dinámicas criminales, las dinámicas de abusos de derechos humanos, otra dimensión de salud y otra dimensión de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, y ahí es en donde ninguna administración, desde el gobierno calderonista a la fecha, han tenido la convicción de hacer esa segmentación, porque no es lo mismo el fenómeno de desaparición en todo el país. Y deberíamos estar desarrollando las aproximaciones correctas de política pública para su atención. Entonces, para empezar, no tenemos buenos datos
en este sentido. Sin embargo, sí podemos decir que empezamos a tener un pico importante, por ejemplo, en los primeros años de Peña Nieto, y pues ahí también coincide con, recordarán, Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ese fue uno de los fenómenos más amplios. Y después, otra vez, con lo que nos empezó a pasar también con la administración de López Obrador, fue igualmente ese aumento notable en 2023. Data Cívica hizo el estudio de a quién nos faltan, revelando un incremento notable de mujeres adolescentes desaparecidas en 2023, que eran 54 veces más que en el 2006. Entonces también la distribución no es la misma. Entonces, o sea, ¿por qué más mujeres que hombres? Hay toda una desagregación que no nos hemos dado a la tarea de hacer, en donde tenemos más personas desaparecidas es en Tamaulipas, y sin embargo estos son 560 desapariciones por cada 100,000 personas en la entidad, y sin embargo Tamaulipas, Beata, es de los lugares de los que menos sabemos, porque es un lugar tan complejo que que poca información sale de ahí, porque pues en gran medida el periodismo ha sido muy difícil de llevar a cabo en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, Y entonces ahí hay una... Sí, adelante, Sus. yo quisiera ahí agregar, digo, ya que estamos hablando del número de desaparecidos y de lo que se ha visto a nivel local, y yo que estoy aquí en Jalisco, en donde también se habla que pues tal vez hoy en día sea el estado que más desapariciones tiene, pero justamente ahorita que mencionabas lo de Tamaulipas, sí puedo ver cómo hay un contraste entre ambos estados, ¿no? O sea, porque por un lado sí, Tamaulipas efectivamente ha sido una tierra que incluso para levantar encuestas, pues se ha dejado de levantar por temas de seguridad, ¿no? Y está realmente como muy aislado. Y por otro lado, pues estamos en un estado como Jalisco, que es pues donde está esta ciudad de Guadalajara, eh, la tercera, segunda más importante a nivel nacional, en donde vemos este tema de desapariciones y donde la gente no se logra eh, explicar cómo es que hemos llegado a estos niveles de violencia, de tragedia, de falta de resultados, de datos. Y que incluso se habla pues de una total indiferencia, ¿no? De las autoridades en este sentido. Y creo que regresando un poco al tema de la coyuntura actual, que es lo que se encontró en este rancho, la gente no se explica cómo es que en septiembre del año pasado llegó ahí la fiscalía, llegó la Guardia Nacional, eh, no reportaron mayor cosa, cambia el gobierno y ahora estamos hablando que son otras organizaciones, como los colectivos, los que llegan al rancho y hacen este fenómeno otra vez, pues, a la luz pública, ¿no? Lo abren. Entonces, como que ahí mi pregunta sería, em, ¿qué tenemos como país hoy en día? Eh, ¿Con qué podemos contar para esto que menciona Claudia Sheinbaum de tener una sola base de datos? eh, ¿Podemos confiar en lo que se tiene, pensando en que estas desapariciones están en estados en donde, pues como bien lo dices, la fuerza del estado es muy débil, en otras como Jalisco, en donde uno esperaría que sí lo hubiera, pero de todas formas no nos explicamos por qué tanto? Em, y creo que ahí pues puede ser muy bueno lo que estamos escuchando de este movimiento, así como el de Ayotzinapa, puede ser un empujón fuerte para que el tema no desaparezca, pero ¿cómo enfocamos y qué tenemos de base para empezar? Sí. O sea, lo que tenemos ahora es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Eh, y, y ese ha sido nuestro punto de partida, que un poco lo ato con la pregunta anterior de Beata, de sabíamos que de 2006 a 2024 teníamos más de 320,000 registros de personas desaparecidas, que no significa que eso son las personas desaparecidas, como bien dice Susana, porque hay mucho que no sabemos. O sea, en realidad no es que podemos decir, estas son las personas desaparecidas, porque una parte pasa porque estén en el registro y que la gente esté dispuesta, ¿no?, a dar toda esa información y navegar todo lo que implica, ¿no?, ese registro. Eh, y, y al mismo tiempo,
decir de nuevo que pues el registro tiene todos estos retos del cotejamiento de información, que no es que sea la única caso, ustedes lo hemos platicado en otros momentos en que he estado con ustedes, en que tenemos retos de datos en general, en el tema de seguridad en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que una parte añadida ahorita que señalas el caso de Jalisco, Azucena, es que por supuesto que nos debe indignar que o sea, parece que las autoridades están ahí, no encuentran nada, luego regresan, no, que después sí hubo, pero no tenían información, pero no, desde el 2000, desde finales de la administración de Peña Nieto, inicios de López Obrador, ya había información de esto y nadie hizo nada. Y esa, desgraciadamente, es la historia de todos estos, ¿no? Fenómenos que hemos visto una y otra vez, como también fue el caso del pozolero, ¿no? En donde, no, o sea, no es la primera vez que nos pasa, digamos. Qué bueno que nos deje de sorprendernos, pero no es la primera vez que nos pasa, y más bien también la indignación debería pasar por qué nos sigue pasando, ¿no? O sea, no es solamente esto nos está pasando, es por qué nos sigue pasando y sin embargo no pasa nada. Y a mí una de las cosas que me preocupa en este caso en particular es que son las dimensiones de polarización y de fragmentación del poder que hay aquí. Porque entonces tienes Jalisco como un bastión de movimiento ciudadano, eh, en donde entonces es muy fácil echar culpas, como nos ha pasado en otros contextos, sin voltear a ver a casos, como lo decía Beata, como Veracruz, como Baja California, que hoy son bastiones morenistas, pero no es que esas cosas sigan ocurriendo, porque sabemos que ya ocurrieron. Y entonces, una de las cosas que tenemos que poner en cuenta, que tomar muy en cuenta y estar muy conscientes y exigir que esto no sea lo que nos pase, de politizar esta dimensión, ¿no? De estos fenómenos, en donde entonces solamente investigo ciertos casos, pero no otros. Si me voy a tomar en serio estas políticas y estos lineamientos para las desapariciones, lo tengo que hacer de tajo para todos, no importando el color partidista. Y esa es una de las... Entonces, aquí hay un arma de dos filos. Por un lado, Claudia Sheinbaum creo que tiene una gran oportunidad, como ya lo hemos platicado antes, a tener 23 estados bajo el gobierno de morenista, para hacer una política pública que fuera efectiva, ¿no? Que sea transversal, que se haya coordinación entre niveles de gobierno. Y que entonces no solamente nuestro enfoque sea en el bastión opositor. Y podremos pensar en otros más, ¿no? Podremos pensar en otros más. Y eso es lo que esperemos no nos pase. Y además, como pensando en otras cosas que necesitamos para ello, es que ojalá no se nos olvide que hay todos estos colectivos de víctimas y familiares que han trabajado muy arduamente en este tema y que no aparecen en ninguna parte de este discurso que estamos recibiendo ayer y hoy, y que no puede haber un trabajo efectivo sin engarzar todo ese conocimiento de sociedad civil y el conocimiento que además se ha acumulado sabiendo qué funciona y qué no funciona y por qué no funciona, porque ya probaron todo y ya saben, o sea, los mejores experimentos, digamos, por llamarlo de una manera en términos de política pública, de lo que sabemos que ha funcionado, ha sido porque han trabajado de la mano con sociedad civil, guiando investigaciones, ¿no? Guiando al Ministerio Público sobre qué hacer. Y ahí es en donde creo que se está escapando esa posibilidad. Ayer lo hacían notar los colectivos, es como estos lineamientos no es que son algo nuevo, porque ya estaban ahí, simplemente no se han hecho ley real, no se le ha dado todos recursos de capacidades, etcétera. Pero más allá de eso, sabemos que eso no es lo que nos va a solucionar, ¿no? O sea, si vamos a tomar el toro por los cuernos, hay mucho más que deberíamos estar trabajando en cuanto a esas redes de protección que han estado, sí, en Jalisco, pero también en muchos otros estados. Me los tomo en serio para investigarlos y que esta tragedia no vuelva a ocurrir, y aquellas que ya ocurrieron les podamos dar verdad, justicia y reparación. Sí, en ese contexto, Sandra, yo quiero rescatar tu comentario del comienzo, en el cual tú dices que qué bien que en ese contexto del gobierno de Claudia Sheinbaum, ella sí como que reconoce ese hecho, mientras que, digamos, en la administración anterior, pues hubo una negación total. Está bien que se reconoce porque es el primer paso para hacer algo, para cambiar la situación.
pero en el fondo, o sea, para que las desapariciones dejen de ser el tema, el problema en ese país, pues hay que arreglar el tema de seguridad, ¿no? O sea, eso es lo fundamental, porque básicamente hay desapariciones en su gran mayoría, aunque no tengamos obviamente datos exactos qué tipo de desapariciones estará, pero la gran mayoría de las desapariciones de este país están relacionadas con crimen organizado, no cabe ninguna duda, y abusos de poder. Eso sería la gran mayoría, ¿no? Pero el tema de crimen organizado, pues obviamente reclutamientos, ¿no? O sea, confrontaciones entre las bandas criminales, entre los grupos del narcotráfico, cárteles de droga, y a eso se suma también una parte importante, digamos, de las mujeres en este contexto, digamos, de abusos por el crimen organizado o más o menos organizado. Ahora bien, yo creo que en este contexto es relevante preguntarte si tú ves que con eso lo que ha pasado en Jalisco, en Teuchitlán, lo que se descubrió, se puede realmente, digamos, cambiar la estrategia de seguridad o impulsarla de tal forma para que realmente se trabaje de forma más seria, más sustancial en la desaparición del crimen organizado, por una parte, pero por otra parte, tomando más en consideración también el tema de las desapariciones, o sea, ¿va a ser eso un capítulo importante o no en la estrategia de seguridad? Porque como mencionas, inicialmente pues no estuvo ahí, básicamente. Sí, mira, Beata, yo no lo veo ligado de manera explícita a la lógica de la estrategia de seguridad. O sea, es como tratarlo como un fenómeno muy específico de, esto es lo que hay que hacer, tener más datos, tener mecanismos de búsqueda, que por supuesto es importante y eso es parte de las demandas de los colectivos de familiares de víctimas. Pero, como bien dices, para poder detener realmente el fenómeno y no solamente atenderlo en términos de sus consecuencias, de una persona que desaparece y todo lo que eso significa para su familia, eh, hay que prevenirlo y reducirlo. Y ahí es en donde estas directrices no necesariamente entran. Lo que deberíamos estar haciendo es conjuntarlo con estos otros elementos que habían delineado en la estrategia de seguridad en cuanto a inteligencia, ¿no? Lo que en algún momento platicamos también en un encuentro pasado de desmantelar redes de protección, como empezaba a perfilar el operativo Enjambre, ¿no? Decíamos, si este va en serio, sería bueno hacerlo, que fuera una política que alcance a todos los estados y que al mismo tiempo está acompañado de sanciones y de dotación de capacidades para los municipios. Y que entonces eso no sea solamente una política que de pronto un día se me ocurrió, pero y ya entonces ya nadie, no mandas ninguna otra señal, ¿no? O sea, como es puramente fortuito. Y ahí es donde justamente, Beata, le das al clavo de que esto no está atado de manera, al menos ahora explícita, a la política de seguridad y cómo esto se ata a la lógica de inteligencia, que parecería ha sido como el discurso de la apuesta distinta de la administración de Sheinbaum, mejor apuesta en inteligencia y atención a... eh, en el sentido de la desaparición, habla mucho de estas dinámicas de control territorial de los grupos criminales. ¿Cómo le quitas esa posibilidad de control territorial y de establecimiento de reglas en lo local? Lo que hemos llamado en nuestras conversaciones anteriores también gobernanza criminal, ¿no? Cuando desapareces a una persona, se pierde información, se manda una señal muy clara de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién dicta esas reglas. Entonces ahí es en donde no estamos entrando de manera clara y explícita. Y a mí, la verdad es que sí, creo que ahí se va hilando este problema tan complejo que es, ¿no? Desde su inicio, porque también hemos hablado en ocasiones distintas de por qué se da esta violencia, cuál es el origen, ¿no? Y creo que es importante, hablando de las víctimas, algo que a mí me duele mucho y me parece que es importante también traerlo, es cuando solo hablamos de las víctimas que ya desaparecieron, pero no vemos el por qué. ¿No? Y muchas veces se simplifica así, son partes del crimen organizado y lo que realmente estamos viendo cuando escuchamos a estos colectivos es que eran personas que iban en búsqueda de un trabajo, en búsqueda de una oportunidad
y de repente caen en estas redes, ¿no? Y se pierden. Pero el origen, en muchos de estos casos, no era por ir a hacer algo criminal, sino algo que generara trabajo. Entonces, creo que desde ahí esas redes que no nos están permitiendo saber bien en qué confiar, ¿no? Creo que es algo de lo que probablemente se tiene que trabajar a nivel desde lo local, no nada más en lo nacional, porque estamos hablando de pueblos, ¿no? De personas que necesitan. Leía por ahí un testimonio de una joven que ella recibió una oferta de trabajo para ir a hacer trabajo en el campo, ¿no? Y después desapareció. Entonces, estamos hablando ya de cosas muy locales, en donde creo que ahí debe de haber una coordinación muy importante entre los gobiernos, pues más locales, municipales, hasta el estatal, hasta por supuesto el nacional, pero esto también nos habla de esa complejidad, Sandra, y de cómo poder hilar todas estas acciones para, creo yo, ir desde lo mayor, que puede ser traer más inteligencia, mejor estrategia de fuerza, lo que sea, pero pensando en que al final a lo que vas a impactar es a una familia en donde un joven, una joven, lo que quiere es buscar trabajo para mejorar su vida económica familiar, ¿no? Y creo que eso es bien Sí, importante rastrearlo también. y en ese sentido, Susana, algo como la respuesta que creo que daría la Administración Federal es, por eso tenemos toda esta política social, ¿no? De atención a las causas. Y el problema que tenemos con esa política es que no está focalizada, ¿no? Que no va a poder encontrar justamente a quienes son los más vulnerables y ofrecer esas oportunidades que se necesitan dentro de esa vulnerabilidad para que si voy en búsqueda de trabajo pueda saber que tengo una búsqueda de trabajo segura, con un ingreso estable, formal, ¿no? Que no sea el mercado informal que sigue creciendo. Esa focalización es la que nos ha faltado, más aún el seguimiento de quiénes son los beneficiarios para saber en qué medida está impactando sus vidas para entonces alejarse de esas redes criminales. Y por supuesto, otra de las cosas que pues ya nos empieza a rebasar es esta penetración en lo social, que es lo que tú estás apuntando, Azucena, y que va a requerir de muchos más esfuerzos, como bien dices, desde lo local y que justamente en esta visión de militarización desde lo federal y centralizado no llega. Y cuando hablamos de inteligencia, pues nos referimos a entrar a ese nivel local, que no necesariamente tienen las Fuerzas Armadas. Y cuando hablamos de trabajar con lo local, hablamos también de trabajar con organizaciones de sociedad civil que tienen una mejor información, mayor fineza y agudeza sobre lo que se necesita. Y ahí es donde está fallando todavía estas vías de comunicación y de elaboración de política pública. Ahora bien, Sandra, cuando se descubrió el rancho de Izaguirre en Teuchitlán, la verdad es que se ha escrito mucho en México, obviamente, hubo manifestaciones también, digamos, presenciales de la gente indignada con este tema, pero también se escribió mucho en la prensa, en los medios internacionales sobre el tema y se hicieron varias comparaciones. A mí me llamaron la atención dos. Una, comparar lo que pasó en este rancho con esas fotos, con los zapatos ahí, pares de zapatos ordenados, maletas, ropa, etcétera, etcétera, con los campos de concentración nazi. Y se ha hablado de exterminio precisamente en ese contexto o a raíz de esa comparación. Y también he visto otra comparación con la situación en Siria durante el régimen de Assad, que pues acaba de caer hace pocas semanas, pocos meses, aunque ahí las desapariciones también, más de 100.000 personas desaparecidas, pero digamos va a causa principalmente del abuso de poder, abuso digamos del ejecutivo. Tú ves en el contexto internacional, digamos, algunos otros países, algunos otros casos que se podrían comparar con el caso mexicano y tomar, no sé, algunas lecciones de aquellos casos que podrían ser útiles para el caso mexicano, o México está en ese contexto, podríamos decir, solitario, tiene que solucionarlo buscando soluciones propias para el caso de desapariciones. Pues mira, Beata, más allá de que las fotografías nos resuenen en otros lugares, que eso, pues tenemos que diferenciar entre tipos de violencias y lógicas particulares, que creo que ahí sí tenemos que ser muy estrictos en, este es un fenómeno de violencia criminal
de crimen organizado que se sustenta desde las bases también del Estado históricamente, cómo se conformó el Estado mexicano. Yo creo que sí tenemos lecciones de las que podemos tomar en algunos países centroamericanos, de los fenómenos que se han dado desde la CICIG en Guatemala y lo que ha implicado de pensar en cómo tienes que desmantelar redes, cambiar procesos de investigación, ¿no? O sea, dotar justamente de recursos para la investigación y la inteligencia. Yo creo que eso es un buen ejemplo, claro. El reto, Beata, es la escala del territorio mexicano, ¿no? Ahí es donde nos rebasa pensar en Guatemala, pero sí podemos tener buenos experimentos. La otra parte hay otros lugares en donde ha sido un trabajo desde los grupos de sociedad civil, trabajando muy cercanamente con juventudes, haciendo, ¿no? Como esta imposición de reglas sociales, recuperación de espacios que ha sido muy importante para comunidades aún no afectadas, de poner una barrera. Y luego, por otra parte, decir, hay otros modelos de investigación que aprendimos en el caso de Nuevo León en su momento, como les decía, de colectivos de víctimas, sentándose semana tras semana con ministerios públicos para guiar investigaciones y así poder dar, ¿no? con sus familiares, modelos estadísticos que organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales han ayudado para encontrar estos lugares y así poder hacer investigaciones y búsquedas, pero eso también, por supuesto, tiene que ir de la mano con políticas más cohesionadas. Y ahí yo creo que tenemos buenos ejemplos, pero nos falta mucha más articulación dentro del gobierno, en sociedad civil, y poder hablarnos unos a los otros con más empatía y claridad, me parece. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Beata. Pues ya realmente estamos por terminar el podcast de hoy, pero no quisiera terminar sin antes preguntarles si quisieran hacer algún comentario final. Beata. Yo creo que llegará un momento cuando dejaremos de hablar de desapariciones. Ojalá lo podamos experimentar pronto, pero no sé, Sandra, ¿qué piensas tú si tenemos en ese aspecto más optimismo o más pesimismo? Creo que justamente ahora, ante el fenómeno que hemos estado observando de una baja relativa, que yo siempre les he dicho, no deberíamos festejar reducciones de 1%, ¿no? En homicidios. O sea, pero estas bajas relativas de homicidio es porque hay otros fenómenos que están en aumento, como es el fenómeno de desapariciones, ataques a liderazgos sociales, extorsión, que deberíamos estar poniendo más y mejor, poner más atención y tener mejores datos. Creo que ganamos más, invertimos en eso, más allá de cómo se dibujan las tendencias, que ojalá, por supuesto, Beata, ojalá un día pudiéramos ya ver hacia otro lado, pero creo que hoy más que nunca se vuelve importante ver hacia esas otras métricas que nos van a decir mucho más que los homicidios, que es nuestra charla tradicional en una mañanera, ¿no? Entonces, de todas maneras, saben que espero que en estas conversaciones al menos sea una oportunidad para entender mejor esta realidad y encontrar juntas unas vías más optimistas, como bien lo dices, Beata, de poder tener otro tipo de charlas hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Sandra, gracias, Beata. La verdad que creo que efectivamente lo más importante es seguir conversando, seguir ahondando en estos fenómenos y pues gracias por toda la investigación que se realiza, Sandra, y gracias también, Beata, por traernos esos referentes internacionales que creo que hasta nos da para otro programa seguir buscando soluciones. Y gracias a la audiencia, gracias a todas y todos los que nos escuchan cada semana. Les agradecemos que nos sigan en su plataforma favorita, así como en nuestras redes sociales, @TechSocialesTech. Gracias. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.